Natalie Madrid es una periodista y presentadora panameña reconocida por su profesionalismo, carisma y compromiso con la información veraz. A lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación, ha destacado por su capacidad para conectar con la audiencia, abordando temas de actualidad, cultura y sociedad con sensibilidad y criterio periodístico. Con una sólida formación en comunicación social, Natalie ha desarrollado una carrera versátil que abarca la conducción de programas televisivos, entrevistas y coberturas especiales. Su estilo cercano y auténtico le ha permitido posicionarse como una figura confiable dentro del periodismo panameño. Además de su trabajo en pantalla, se caracteriza por su dedicación a contar historias que visibilicen distintas realidades, aportando profundidad y humanidad a cada contenido que presenta. Su evolución profesional refleja una constante búsqueda de crecimiento y excelencia dentro de la industria mediática. Y ella es nuestra invitada esta noche, Natalie Madrid, con nosotros para hablar de muchos temas interesantes. Natalie, de esa trayectoria de cuántos años ya. Bueno, creo que voy para 10 años. Ok. Tuve una pausa y Ujú. retomamos como tal, en concreto en medios, 6. Y vamos a hablar de ese giro también que que le ha Claro. dado a su carrera. ¿Por qué periodismo? ¿De dónde surge esa idea y ese interés por la comunicación? Bueno, te comento que prácticamente desde el día que nací, porque mi papá pues toda la vida se ha dedicado a los medios, ha trabajado en muchos medios, Ujú. y justo el día de mi nacimiento, mi papá estaba en una cobertura en Cuba Oh my God. y tuvo que estar mi abuela con mi mamá, entonces creo que todo nace de ahí. Mi papá súper contento obviamente por mi nacimiento, pero no pudo estar por trabajo. O Y sea, a veces de, pasa, ese de es el pequeña, sacrificio. de pequeña siempre lo vi con cámaras, que si me toca un reportaje, que si en televisión. Entonces creo que eso va en mi ADN gracias a mi papá. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? Por ejemplo, Bueno, porque muchas veces, a ver, lo que mucha gente no sabe del periodista es que a veces incluso hace cosas previo a la formación o a incluso terminar la carrera. así es. Bueno, te comento, Ricardo, que mis pasos, mis pininos fueron con mi papá en casa, ayudándolo a probar micrófonos, a probar cámaras. Mi papá siempre fue muy exigente conmigo porque me decía desde pequeña, te veo madera para esto, o sea, te gusta. Era una niña que le entretenía sentarse a ver noticieros. Imagínate. Yo me disfrutaba las coberturas de elecciones, Ajá. cosas que De las normalmente... kilométricas, ya no es tan kilométrico como antes, Exacto, pero eran exacto. kilométricas esas Me coberturas. gustaba mucho el contenido, de consumir siempre pantalla, de lo nacional, lo que salía, ya Mm. sean programas, los morning, los noticieros. Siempre estaba yo pendiente de todos los canales y de lo que se hacía y veía las caras, que bueno, he tenido la dicha Ujú. de hoy día como profesional compartir con caras como por Trabajar lo con menos gente que veías. Ricardo Jaramillo, que en su momento lo veía en pantalla y yo decía, wow, o sea, para mí es un honor estar haciendo esto hoy día. Ahora, eso de alguna manera iba, cuando eres niño, o una niña en este caso, en tu caso, no tenías el conocimiento, por ejemplo, del tema de la producción y demás. Claro. Sin embargo, a veces no se ven las cosas como un mero espectador, sino como un ojo crítico. ¿Te pasaba? Decías, ok, esto no debería ser así. O, ¿qué pasaba por la mente en ese momento de esa niña? Bueno, cuando uno O es de la joven, espectador, por ejemplo. cuando uno es espectador, uno ve todo fácil, porque Mm, tengo que decirlo, uno ve todo fácil. Antes yo decía, ese CG está mal escrito, esto en vivo, ¿por qué pasa? Pero cuando tú estás en el medio, te das cuenta de te cómo das es el cuenta rush. que es complicado, o sea, Claro. que salga algo en vivo a la perfección es casi complicado, es Mm, casi imposible. mm. Entonces, digo, hay muchas personas que desde la pantalla o desde televidentes pasa eso de que criticamos mucho a veces cómo se hacen, las producciones, pero cuando ya tú estás frente a pantalla y te toca a ti, Ujú. es muy diferente, es muy diferente. ¿Cómo fue esa primer salida al aire de Natalie? ¿En qué faceta? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de ese momento? Bueno, mi primera, aparición en pantalla fue en un programa que produjo mi papá, Oscar Madrid Whitgreen, Moda Motorsport, era deportes. Mm, Era mm, deportes, entonces mi papá siempre ha sido muy fan del deporte, de las artes marciales, de los deportes a motor, y mi papá dice, oye, ¿tú tienes madera para que te metas por ahí y presentes este programa? Yo le dije, sí, claro, porque siempre he sido muy extrovertida. mm. Desde niña en las fiestas familiares era la que bailaba, en la ronda, en el medio, mis tíos me daban, Era la artista me de la decían, oye, familia, Natalie, eso baila y te es así. doy $1, baila, que tú eres el show de la fiesta, entonces nunca me ha dado pena nada. Ok. Y creo que mi papá siempre decía, por eso tienes madera, te gusta, tienes ojo para eso, entonces vamos a pulirte. Mi papá me agarra en este proyecto, fueron 3, 4 años,
era menor de edad, casi, Mm, casi que iba para la mayoría de edad, y él agarró este proyecto para pulirme, para ok. enseñarme. Y me Había decía, nervios, había... mucho, mucho, o sea, la diferencia, yo me pongo a ver los programas de antes y cómo pues obviamente he desarrollado, ha y yo ido digo, creciendo, wow, claro. definitivamente esas rabias que cogía con mi papá porque era muy exigente conmigo, tenían su porqué. Él me decía, no, vamos a hacerlo de nuevo, no te aprendas ese guión tal cual como está escrito, tienes que aprender a desarrollar, o sea, mi papá era demasiado exigente conmigo. Como Y debe yo le ser. decía, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué no vamos a dejarlo así? No, hay que buscar siempre la excelencia, hay que estar Ujú. aprendiendo siempre. Entonces, yo le debo siempre todo esto a mi papá y de hecho le dedico lo que hago hoy día a él, a mi mamá también, pero mi primera aparición en pantalla fue con él, luego tuve una pausa, Ujú. porque como ya le dije, soy bastante extrovertida y siempre estaba metida en todo. Haciendo esto. Fui reina de carnaval. En el 2017 fui reina de Calle Abajo de la Villa de los Santos. Mm. Entonces ahí Y tuve eso no es una... cualquier carnaval, eso, un Exacto. carnaval es heavy. Sí, 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 fui reina de Calle Abajo de la Villa de los Santos. Yo nunca pedí 15 años. Yo dije, yo quiero un carnaval. Ah, pero Por- miren ustedes, o sea, esos niveles se piden carnavales, nada de que... Sí, 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 es que digo, crecí con eso también. Mi mamá es santeña de la Villa de Ajá. los Santos y toda mi vida he carnavaleado en la Villa de los Santos. Desde pequeña iba a la tuna, veía las reinas y yo siempre dije, yo quiero un carnaval. No me vengan con 15 años, dejemos eso así. Concédanme ser O reina sea, de paras carnaval. el tema del programa y se te Correcto, cumple entonces esa... exacto. Ahí estaba en mi último año de escuela. Fue Ok. bastante complicado llevar un carnaval y estar graduándome. Y aparte también estaba en el programa, o sea, estaba haciendo las tres cosas a la vez. Y que la Entonces, gente, contrario a lo que la gente, mucha gente piensa, el carnaval no es solamente durante esos 4 o 5 días, hay toda una preparación, correcto. hay una serie de actividades de las cuales forma parte, obviamente, la que se perfila como la reina. Vamos a hacer una pausa en este punto porque, a ver, Natalie incursiona posterior, y ahora vamos a decir cómo es que llegas entonces a los medios en la parte de noticias y le da un giro también a su carrera hoy por hoy, y ustedes verán, pues ya ustedes saben de qué se trata, pero verán cómo fue que ocurrió ese salto. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato junto a Natalie Madrid aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona, Natalie Madrid con nosotros esta noche. Hemos visto cómo pues esa vena periodística viene prácticamente, bueno, no viene prácticamente, viene desde su nacimiento, es heredada de su padre. Sin embargo, hace un impasse, hemos hablado del reinado. Sí. ¿Cómo llegan las noticias entonces? ¿Qué pasa en ese tiempo? Bueno, luego de culminar mi reinado, porque fue 2016 preparación, como lo mencionas, es Ujú. un año previo a prepararte, estaba graduándome, estaba con el programa. Pasa mi reinado 2017 y yo decido tomarme medio año sabático, Ok, porque estuve haciendo tres cosas que sí, te requerían agotaron, mucha te energía, quitó, ¿no? recuperarme de ese año pues bastante movido. Decido entonces, bueno, ya, voy a estudiar. Pero algo aquí muy importante, yo sabía que mi pasión era el periodismo, Ujú. pero habían vocecitas que me decían, el periodismo aquí en Panamá está muy saturado, el Las periodismo de en siempre, Panamá las sí. voces que... Y estuve a esto de inscribirme a derecho, a esto. Pero yo dije, un día me senté a hablar con mi mamá de esas conversaciones que uno tiene profunda con su madre, Claro, porque no hay persona más sabia en esta vida para darte un consejo que exactamente. tu mamá. Y yo le dije, mami, ¿qué hago? Estoy confundida y no me gusta estar así. Ella me dice, hija, ¿qué te apasiona? Y yo le dije, el periodismo, la pantalla, esto, la televisión, los medios. Ujú. Y me dijo, entonces, ¿qué piensas? Sigue tu Ese es tu corazón camino. y si es tu pasión, vas a llegar lejos. Algo así me dijo mi madre precisamente a mí. Sí, Porque sí, la gente a veces no siempre lo hacen por mal, a veces se preocupan por ti, por tu futuro, te dicen no, claro. y en esta carrera siempre nos han dicho que nos vamos a morir de hambre prácticamente. Sí, Yo quiero que ustedes sepan que a mí no me ha pasado jamás y gracias a Dios me ha gracias a ido Dios. muy bien, vivo de lo que hago, eso sí, Exactamente, hago mucho, pero vivo de lo que hago y me da para vivir bien y para sostener la vida de mis hijos. exactamente. Eso no todo el mundo lo entiende a veces, porque cuando lo haces, como te dijo tu mamá, con pasión, Pasión, vas a procurar ser mejor cada vez. No exactamente. creerte el mejor, pero ser mejor que lo que Mejor. pudiste hacer ayer o antes de ayer. Exacto, y tal cual, o sea, yo dije, bueno, de una vez fui a la universidad con mi mamá, como si estuviera en la escuela, me matriculé, inició todo el proceso. Yo me viví mi universidad al Lo disfrutaste. 100%, me lo disfruté. Me inscribí en todo, estaba siempre participando en todo, hasta con el departamento de publicidad, hacía videos,
hacía de todo. Mm, Hasta quedé trabajando en la universidad donde estudié, en el departamento de producción audiovisual, fue mi ujú. primer trabajo y me gustaba mucho estar detrás de cámaras, yo Ok, editaba, producir. producía, hacía el contenido para redes, institucional, para la web, en fin, muchas cosas. Y luego viene mi práctica profesional. Ujú. Cuando inicia mi práctica profesional en un medio de comunicación que me abrió las puertas y fue mi escuelita, aprendí muchísimo. Que ha sido la escuela de muchos, ¿ah? Exactamente. Inicié haciendo mi práctica con Einar Valdés, periodista. Le debo muchísimo a Buen Einar amigo también de lo Eina, que sí. sé, porque salí a calle con él todos los días. Me decía, mira, Natalie, vamos a corregir esto, esto puedes hacerlo así. Y eso tiene Einar, es muy meticuloso y Exacto. cuida mucho el idioma. Es una Muy persona muy preocupada por el tema perfeccionista del y idioma. me encanta rodearme de este tipo de personas en el medio porque aprendes muchísimo. Claro. Y me decía, bueno, vas a salir conmigo. Él fue prácticamente quien estuvo conmigo en ese proceso, salía todos los días con él, me decía, te toca a ti entonces hacer el papel hoy de reportera, de periodista en calle, y muchas veces me daba nervios porque me tocaban coberturas importantes Claro. y él decía, pero ¿cómo te sientes? Yo me siento viviendo un sueño. Esto fue lo que en algún momento yo vi en televisión y estar haciéndolo, wow. Y ver a los protagonistas de la noticia, a los Exacto. funcionarios, las autoridades, los empresarios, etcétera, etcétera. Aprendí muchísimo con Einar en mi práctica profesional. Luego que termino, entonces me mandan a redacción. Bueno, Ujú. Natalie, te toca redacción. También en sala de redacción me topé con periodistas que me aportaron muchísimo. Yami Rivas, aprendí mucho con ella en redacción. Tuve una productora que al inicio no entendía, que yo decía, esta es como mi papá. Me Te exigía quiere regañar. demasiado, me regañaba demasiado, pero yo entendía, luego entendí que esto era para buscar esa excelencia. Me Claro. decía, yo veo en ti. Estoy hablando de Noemí Gutiérrez. Trabajo hoy por hoy con Noemí, sé lo Noemí exigente. Trabajé Gutiérrez aquella es época, bueno, antes de tu época, y hoy por hoy trabajo con ella y sí, es una mujer de muy, verdad muy muy exigente. profesional, es Mm, muy, muy exigente con quien ella dice que tiene ojo clínico. Entonces, mucha gente me decía, oye, pero si ella te está exigiendo tanto, es porque ve en ti algo. así es. Y ya no me lo tomaba personal porque al inicio yo decía, pero ¿por qué me exige tanto? Pero es precisamente para tener ese rush que uno necesita tener para pantalla, Ujú. para aprender de todo, porque me puso a hacer de todo. Yo hice prompter, hice BTR, edité noticias, hice Y redacción. es que nadie te echa cuento después. Exacto, Sabes y cómo se maneja todo el correcto. departamento. Hice mi práctica en noticias hasta que un día me dijo, Natalie, te atreves a salir en pantalla, porque eso sí, yo iba todos los días muy bien arreglada Arreglar, muy bien. y eso me permitió a que me dijeran un día, vas a hacer la noticia del día, te vas a parar en la sala de redacción y vas a hacerlo en vivo. Wow, o Y sea, hasta eso ese fue, momento no te había tocado en vivo. no me había tocado todavía pantalla y mi primera vez fue en vivo. Eso fue algo que me acuerdo y Adrenalina pura. adrenalina pura. Yo siento que si tú no sientes ese Sí, nervio o esa sí, adrenalina, entonces, dedícate a otra cosa. ve a hacer otra cosa, Ah, exactamente. Y yo lo sentí pararse en una sala de redacción a improvisar, porque no tienes un prompter, exactamente. Ujú, una noticia, ujú. que tú estás informándole a las personas que te están viendo. Era algo importante en ese momento. No recuerdo cuál noticia fue, pero solo sé lo que sentí y que cuando terminé mi pase en vivo en redacción salí corriendo al baño a llorar Claro, estaba muy que estaba emocionada. cargada de emociones y llamé a mi mamá y le dije, me vio cómo lo hice, mi mamá excelente, no sé qué, pero yo tengo algo y es que yo soy muy autocrítica. No, Y yo decía, ok, puedo siempre te mejorar esto, observas, siempre me eso es observo. importante, sí. Veía todos los pases que hacía cuando lo subían a YouTube y decía, Ujú. aquí puedo mejorar esto. Me sentaba con Einar. Con Einar me sentaba y Einar me decía, puedes mejorar esto, Natalie, lo otro. También Noemí me ayudó mucho ese tema de superar ese freno que uno también se coloca Sí, esa sí, sí, barrera sí. de que Y no hay puedo, que, no y hay que puedo. atravesarlo, hay que hacerlo. Correcto. Decía, no puedo, no puedo, pero me decía, sí puedes. Y por eso te exijo, bueno. Al final, había una vacante Ujú, para editar en noticias y yo todavía estaba en práctica. Y yo ujú. decía, yo necesito entrar al medio de alguna forma. ¿Y qué dije yo? Bueno, yo voy a Esta va a tomar ser, esa vacante, voy a editar noticias. Mi papá me dijo, hija, entraste y eso es lo más importante, ya luego tú te vas a dedicar a escalar. ujú. ¿Qué hice yo? La primera vez que hice una edición fue para los avances del noticiero. Nunca salieron a tiempo. En 8 años no No había salieron, no pasado. había pasado y fue mi culpa. Esa fue, y no, y eso fue horrible para mí. Yo dije, wow, ¿cómo no voy a dar la talla? Yo dije que podía. El segundo día estaba mucho antes de lo que normalmente lo entregaba. Y así siempre he ido exigiéndome, siempre he ido De eso se corrigiendo esas trata, cosas, porque de eso se trata. claro. Nadie es perfecto, nadie nace Y de los sabiendo. errores, o sea, los errores son precisamente
esa herramienta para utilizar y la próxima vez saber en qué se falló y Exacto. mejorarlo. Vamos a hacer una pausa, Natalie, porque Natalie nos tiene que contar cómo pasa entonces ahora Sí, a el la desenlace. faceta exactamente deportiva y en lo que está haciendo hoy por hoy a través de Zona Deportiva. Quédese con nosotros ahí que ya volvemos de inmediato aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona, este último capítulo, por decirlo, no de la historia de Natalie, sino de este programa. Hemos visto toda esa evolución, cómo has ido pues, de un paso a otro y se da esa primera oportunidad, haces el tema del intro del noticiero, mejoras la experiencia que ya habías tenido y cómo llegas entonces a presentar. Bueno, luego que terminé de hacer edición de noticias, me pasaron a sala de redacción. Todos los días hacía un pase en vivo en el noticiero. Luego me dicen, bueno, Natalie, hoy no vino el presentador, vas a presentar con Yami Rivas el noticiero Mediodía. Yo dije, ok, vamos. Porque yo tengo eso. Yo Yo no puedo dije, estar no, que estoy no", muriéndome de pero nadie nervios se entera. y puedo estar en mi mente de, no puedo, tengo nervios, pero lo hago. Lo hago, o sea, siempre digo que sí, me atrevo y sobre la marcha uno va aprendiendo Claro, es así. y pues me No, atreví. las oportunidades, ese Exacto, tipo de oportunidades no se pierden. uno las tiene que tomar y aprovecharlas y hacerlas como si fuera la única vez que Es lo vas a hacer, correcto, así sin mismo es. expectativas, porque Ujú. uno no sabe qué vaya a pasar. Entonces, presenté, les gustó. Entonces ya podían los otros presentadores tomar días libres porque yo los cubría, hasta que llegó el punto donde me dijeron, Natalie, vas a hacer vacaciones en el noticiero estelar. Wow, Y yo dije, ok, esto es otra fue un cosa. mes, fue Grandes Ligas, estaba con periodistas como Adair Concepción, que para mí es una excelencia. En Muy, televisión muy profesional compartí también. mis compañeros Made Guevara, Santos Cano en Ajá. noticias, y yo ni siquiera me atrevía a dar la presentación del noticiero, A iniciarlo, a a arrancar. iniciarlo, o sea, no me atrevía. Ya pasó un mes, me dijeron, te quedas de lleno en el noticiero, y yo dije, wow. O Ahora sea, sí, estaban pasando cosas que yo decía, lo voy a lograr más a adelante. O futuro, sea, las exacto. oportunidades llegaron temprano, las Tempranísimo, aprovechaste. tempranísimo, no me lo esperaba, pero saqué provecho al 100%. Todos los días me preparaba y trataba de hacer las cosas de la mejor manera, Claro, para que no se arrepintieran de haberme dado la oportunidad, porque yo dije, estas oportunidades no pasan fácilmente y uno tiene que saber aprovecharlas y sacarle al máximo lo que te están dando, ¿no? así es. ¿Cuánto Entonces, tiempo transcurre entonces en 5 esa? años, 5 años, presentando el Noticiero Estelar 3 años. Ujú, Creo que la madurez o esa exigencia o de repente la excelencia que uno puede tener o el dominio en pantalla me lo ujú, dio Noticias. ujú, Con ujú. Noticias aprendí muchísimo, estuve en coberturas importantes, estuve en mis primeras elecciones, pasé de verlas a A cubrir ser parte de, presentando como presentadora de noticias. Eso para sí, mí ha sido me imagino que wow, con analistas, con las gráficas, con la wow. O información sea, llegando, actualización constante y demás. fue excelente, fue Esa fue espectacular como la cuando graduación ahí esa de, fue mi graduación, totalmente. Y estar pues en noticias, descubrí que era mi pasión. Me gustaba muchísimo presentar noticias, pero también tengo una parte que es muy de entretenimiento, mm, farándula. Hice un megaproyecto, hice ajá. un programa de responsabilidad social también, hice un morning, hice entretenimiento. He Es hecho que muchas eso, cosas. cuando el comunicador es versátil, el periodista es versátil, hay un panorama amplio para poder desarrollar la carrera. Entonces, Claro, no te limita y eso es oportuno, eso es bueno, porque hay personas que pues están encasilladas en una cosa, se respeta porque se hacen claro. profesionales y expertos en eso, pero no hay nada más interesante que verte en diferentes facetas y que cada una se te crea. Eso es importante y eso no todo el mundo lo tiene. Eso es valioso. Ahora, ¿cómo llegas entonces ahora a la parte del deporte en zona deportiva? ¿Cómo fue eso? Bueno, te comento, yo siempre dije, a mí lo único que me falta hacer es deportes. Había hecho deportes, Que lo dijo y pero, llegó. Ah, había hecho deportes, pero deportes a motor, motocross, superbike, este tipo de deportes, ujú. pero siempre le huía al deporte como tal porque siento que eso tiene su grado de dificultad. O sea, el periodista Claro, la deportivo información técnica, es muy etcétera, exacto, la etcétera. parte técnica. Soy muy fanática del deporte, me encanta el béisbol, pero no me veía haciendo deportes. Yo siempre estaba como que entretenimiento, noticias, que era lo que siempre hacía de la mano anteriormente. Bueno, en diciembre salgo del canal que me vio crecer y Ujú. estuve tomándome mis días libres, mi tiempito Pensando qué libre, voy a hacer en exacto. adelante. Y me llega la oportunidad de formar parte de Hispania y yo dije, ok, perfecto, vamos a hacerlo. No, pero para deportes yo dije, ah,
¿qué? Dije, O bueno, para sea, noticias estoy yo lista, vengo aquí de vamos. noticias, yo pensé que era noticias o algo similar, pero cuando me dicen deportes, yo dije, ok, yo sí tengo algo y es que a mí me gusta tomar retos. A mí Claro, me dicen, Natalie, claro, tienes que hacer tal cosa y por más que yo no sepa, me informo y lo hago y claro. me exijo para poder hacerlo. Asumo que Entonces, ahora lo que hay que es estudiar, estudiar, claro. estudiar, claro. Estuve mucho tiempo asistiendo al estadio, me gusta el béisbol, como te dije, en Ujú. ese momento estaba la juvenil y me vieron mucho asistiendo al estadio, que si béisbol, que si deportes, y por ahí Se fue abrió la la puertita. bola, la puerta, y me llaman entonces para hacer casting, y yo dije, ok, vamos a hacerlo. Me topo a mi productor Giancarlo Mendoza, me explica el guión, me Ajá. dice, mira, vas a hablar de esto y esto, NBA. O sea, yo De tengo que que ser cuando en muy la vida. honesta, yo no soy de ver NBA, no, o sea, realmente ahora pues lo estoy consumiendo, me Claro, gusta claro. y estoy ahí aprendiendo pues sobre la marcha, pero yo dije, ahora sí. Yo hice ese casting sin expectativas. Realmente Que bueno, voy a hacer, lo voy a no cumplir. esperé, no esperaba que me llamaran, oye, quedaste, nos gustó, pero como te comento, Noticias me dio la oportunidad de Las tener tablas. mucho dominio en Claro, pantalla. Y claro. por más que no supiera, yo lo que hacía era trampita. Yo estaba al lado de Christopher González y Christopher dominaba el tema. Yo le decía, Christopher, ¿y tú qué opinas? Y por ahí me fui. Y ya voy para un mes en zona La deportiva. astucia, la astucia. Exacto, voy para un mes en zona deportiva y realmente no me arrepiento. Todo el mundo se sorprendió cuando me vio en deportes, Sí, definitivamente. pero definitivamente es una oportunidad. Estamos en un año de deportes muy Mundialista. importante. Sí, sí, sí. Ya pasamos el Mundial de Béisbol, ahora vamos a vivir el Mundial de Fútbol y Ujú. yo me siento muy honrada de estar en deportes en este año. Y esto es algo que me faltaba y lo estoy viviendo. Mira, tú llegas precisamente en ese año, en el año mundialista, y se abre esa puerta, esa posibilidad, y quien quita más adelante que pueda ocurrir. Ahora, el tiempo nos Ah, ganó en esta ocasión, pero yo puedo seguir. antes de despedir esta conversación, ¿cómo te defines, Natalie, en 3 palabras? Bueno, carismática. Me considero una persona pues muy carismática. Creo que esto se necesita para pantalla. Definitivo. Hoy por hoy puedo decir que versátil. Ujú, Versátil ujú. y muy intuitiva. Siempre me voy por lo que me diga mi intuición. Soy cáncer y los cancerianos somos muy intuitivos. Así que esas Mm, son las 3 palabras que definen a Natalie. Prestenle atención y pregúntenle cuando tengan una intuición. Natalie, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos, de verdad. Gracias a Tienes no ti. solamente ese charm, ese carisma que se necesita, sino un dominio de la palabra muy fluido y que se nota que tú lo has ido definitivamente convirtiendo en un estilo tuyo y eso diferencia y eso es muy valioso también en esta Gracias. industria. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes como siempre también gracias por acompañarnos en este espacio. Pueden ver este contenido cuando quieran también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Nos vemos en la próxima.